8 de la mañana, 7 minutos. En Felipe, cualquier caso, a Paola hay piense- que decirle que no. O sea, no va a invadir China. No va a invadir China. Pues eso ni siquiera se piensa, digamos. ¿Usted, Eso, usted se imagina lo que sería un operativo militar, Felipe, a 5 meses y medio de la de las elecciones presidenciales en Colombia? Sí, me lo imagino y no me lo imagino tan catastrófico como usted se lo está imaginando, o asumo que se lo está imaginando. Pero fíjese, Felipe, ¿usted mide el impacto militar de Estados Unidos? ¿Sabe lo que el nacionalismo que se agita al día siguiente? Mejor dicho, usted... No estoy tan seguro, Néstor, no estoy tan seguro. Usted que se niega a ver el efecto de lo que significaría eso, ¿sabe qué pasa? Se dispara Iván Cepeda más de lo que está disparado. es que No Néstor- lo tengo tan claro, me da pena decírselo, no lo tengo tan claro de que se dispare Iván Cepeda, porque por supuesto es que no tenemos cómo medir la opinión de los colombianos frente a esto, pero no estoy tan claro que se dispare Iván Cepeda. Yo no estoy seguro de que los colombianos en una mayoría o mayor o menor estén en desacuerdo Pero yo con sí que creo se que eso- bombardeen aquí a los narcotraficantes. eso exacerba el nacionalismo, claro, Felipe. es que Eso en principio sí, pero no necesariamente. Yo- No mire, yo le necesariamente. digo- Es que ¿Cómo la que no polarización del necesariamente? país daría inclusive para Felipe. que un porcentaje alto, 30, 40, 50, 60, esté de acuerdo con que se lleven a todos esos, maten No, a todos no, esos pero yo narcotraficantes. sí le digo una porque cosa. el problema son los daños colaterales, No, Felipe. yo no creo que vaya a pasar, no creo que vaya a existir Desafortunadamente. un ataque militar Felipe, al ¿cómo territorio Felipe, colombiano. ¿cómo se le ocurre decir desafortunadamente? Que Desafortunadamente, ¿y Estados cuál es el Unidos problema? Que, Felipe, miércoles, No, yo no creo O sea, que vaya a pasar, pero que le digo- Estados Unidos, usted está diciéndome que usted apoyaría Totalmente. una operación militar de Estados Unidos en Colombia. Totalmente, A totalmente. 5 meses y 3 semanas de las elecciones A los meses presidenciales. que sea, totalmente. Que Ya nos lo hemos bombardeen, hablado Felipe. en opiniones Bueno. pasadas. Ese cuento de hombre, la soberanía no puede ser. y no sé qué. ¿Cómo ¿Cuál que? soberanía? Si es que la soberanía la tienen son los narcotraficantes, o es que acaso no infiltraron ya al gobierno. No sabía que Néstor, Felipe no, pero está si apoyando me la permite- candidatura de Iván Cepeda. si No me sabía per- que... Porque, si me permite- permíteme, no, para si Consuelo, se me es que cae es el para dedo, responderle a Iván Felipe. Cepeda. Porque es que si eso que desea Felipe, elige a Iván Cepeda en primera vuelta, no tengan la ¿Quién menor le duda. dijo a usted eso y por qué? Pero yo ¿De te dónde respondo sacan por qué. eso? En Canadá ¿Por qué? ¿Por renunció qué, Luis Justin Ernesto? Trudeau, renunció Justin Trudeau. ¿Por qué? Porque estaba en la lona el Partido Liberal. Llegó Trump, impuso aranceles, dijo que Canadá tenía que ser el Estado 51, iba ganando el candidato conservador. Pero es El que ¿por qué candidato, llevan el candidato caso conservador. a Canadá. El candidato conservador iba arrasando y ¿qué pasó? Ganó el candidato liberal. En Brasil repunta las encuestas Lula da Silva cada vez que hace algún maltrato Trump. Sí, y En Lula da Australia Silva ganó va y el se le arrodilla candidato. a Trump. En Sí. Australia ganó el candidato. Ganó el candidato contrario al que impulsaba a Trump. Entonces, pues veo que con Felipe, pues si se fíjese. le cumple el deseo a Felipe, también se le va a cumplir el deseo de que el presidente de Colombia sea Iván Cepeda. yo les digo una cosa, yo no creo que sí, eso vaya a pasar. No me ponga, perdón, María Consuelo, a mí no me ponga pues a escoger entre Pero, Trump y el Felipe, señor Cepeda. pero, Felipe, porque si sería- usted me pone a mí a escoger, yo le digo exactamente a quién escogería. Felipe, pero sería una consecuencia de esta amenaza. No del presidente necesariamente, Trump. Néstor. Bueno, pero es que es una aventura que no vale la pena correr, Felipe. Pero mire, No es lo que- tengo es tan que, claro, me da Néstor, pena. yo partiría mi opinión en dos. Primero, no creo que vaya a pasar. Si se han demorado No, lo yo que se han tampoco- yo demorado. tampoco No, yo no creo que va a pasar. Con Yo tampoco Venezuela, creo que va a pasar. con Pero si Colombia, lle- mucho pero- menos. Pero si llega a pasar lo que digo, porque el Claro. señor Trump mencionó a Colombia Claro. y dijo que está en la lista, que Y los en países ese- que ¿Cuál es el produzcan- país Y en- de productor de cocaína más grande del mundo? Colombia. ¿Cuál? Felipe, sí, Claro, Colombia. pero ¿Cuál? Colombia. Y, Pues solo le estoy haciendo una pregunta. Su silogismo es... ¿Y contra quién es la guerra declarada por Estados Unidos? Felipe, sí, Pero no. su silogismo es como Colombia produce drogas, ¿está bien que Estados Unidos piense en atacarnos porque somos un país que trafica drogas? Pues que no nos va a atacar a usted y a mí. No va a poner una bomba en Blue Radio ni en la casa de Nariño. A ver, Bueno, entonces- donde sea, Felipe, es que Ah, si se y ese mete, nacionalismo si se mete, no, es que si se mete a exacerbado, Guaviare, innecesario. No. Lo que sí es claro,
dicho mi primera parte de la opinión, que no creo que vaya a pasar, insisto, porque si con Venezuela no se ha dado, mucho menos se va a dar con Colombia. Sí creo no solo que eso fortalecería el discurso del presidente Petro, sino que ya lo ha hecho. Yo creo que el presidente Petro se mantiene en ese 37% que mostramos en la encuesta de Inbamer, precisamente arropado en la bandera nacional. Utilizó el tema de la lista Clinton para victimizarse y para generar un discurso. O sea, creo que ya pasó. Ver, o sea que si esto sigue, solamente va a empeorar. Por eso, imagínese por un momento, que un soldado norteamericano sobrevuele o ponga un pie en territorio colombiano. Que sería, por supuesto, un ataque de frente a lo que Felipe dice con desprecio, soberanía nacional. Claro que existe la figura de la soberanía nacional, Felipe. Y se aglutina todo el mundo en torno al presidente. Le sugiero una cosa, Felipe, por cuenta de su antipatía al presidente Petro, no apoye algo que terminaría beneficiando a la izquierda y al propio presidente. No necesariamente. Pero además que es una cosa que pues resulta inaceptable. Es que no es por cuenta de mi antipatía con el presidente Petro. Es que el narcotráfico se tomó el país como nunca antes. No, eso es una tontería, perdóneme. No es una tontería, Felipe, respéteme, porque no es una tontería, vaya mire las cifras. Sí es una tontería. Vaya mire las cifras. En Colombia hemos tenido momentos mucho peores de participación del narcotráfico, pues, y usted los vivió, pues, en el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y por supuesto que no estamos en un momento ni mucho menos peor que el que nos tocó vivir a usted y a mí. Entonces no, por eso perdóneme que le utilice la expresión tontería, pero es que no encuentro otra palabra, porque pues parece diciendo una cosa que es tan absurda que pareciera pues provocándonos, porque no tiene sustento. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo en el sentido de que esto parece improbable, entre otras cosas porque no hay blanco. A diferencia de Venezuela, uno pues en Venezuela dice, bueno, pues entran por Maduro, digamos, como en el momento, en la peor de las circunstancias, pero uno se imagina, bueno, están buscando a alguien en concreto. Aquí uno pues no me imagino a dónde entran, a dónde van, a qué narcotraficantes se llevan. Y eso pues evidentemente es una violación de la soberanía que no hace sino producir pues un efecto político que ya lo estaban aquí mencionando también, que es a favor del presidente Petro sin duda, porque pues es que realmente a uno no lo pone, mejor dicho, esa sería una situación en la cual es prácticamente imposible ponerse en la posición pues valiente, digo, pero pues rara de que está señalando Felipe. Sí. Es que lo que está diciendo Felipe es muy difícil de sostener. Pero Mordisco no es un narcotraficante por el que están ofreciendo una recompensa, por ejemplo. Felipe, la encuesta de Inbamer de esta semana preguntó por el apoyo. ¿Quién está de acuerdo en la estrategia de bombardear lanchas de Estados Unidos? Es la estrategia en aguas internacionales. ¿Está de acuerdo, Felipe? 36%, en desacuerdo el 58%, en aguas internacionales. La mayoría, casi el 60% en desacuerdo. ¿Usted se imagina si yo pregunto a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se metan tropas de Estados Unidos a Colombia? Pregunte, hágase sondeo. No quiero hacerlo, Felipe, porque me parece que es una provocación innecesaria. Yo cómo voy a preguntarle a Colombia, ¿ustedes están de acuerdo con que Estados Unidos invada un pedacito de Colombia? Si Petro no cede a las presiones de Trump, pues no sé. Él va a insistir en intervenir en Colombia, pero no militarmente, porque no es ningún tonto. Y el primero que se ha burlado de las intervenciones militares fracasadísimas de Estados Unidos es él. Pero va a buscar intervenir políticamente y yo creo que va a encontrar muchos espacios y puede llegar a ser muy efectivo si juega bien sus cartas. La carta más torpe es la de un bombardeo que mate a unos niños. En cambio hay otras muchas maneras de jugar la carta política e influir. Es que además Trump, yo creo que sabe la situación que está. Él sabe que un éxito en Venezuela le tendría un gran beneficio electoral entre los latinos en Estados Unidos. Hillary lo dijo ayer, que está buscando es eso. Y seguro que cree que el cerco diplomático de Marco Uribe fracasó. Marco Rubio, fracasó porque mostraba
debilidad. Entre Marco Uribe y los teléfonos Huawei estamos hoy bien. Sí, fracasó porque mostraba debilidad y que se necesitaba un cerco militar, pero ese cerco tampoco lo está funcionando porque el problema de los militares es que siempre lleva al escalamiento. Entonces, muy posiblemente va a buscar salidas políticas. Si Petro no cede, y vamos a ver si Petro tiene la habilidad de recorrer el camino Lula, que es enfrentar a Trump, pero abrir luego una puerta para un acuerdo de salida. Álvaro, no existe la menor posibilidad de que Petro haga eso, Álvaro. El presidente Petro tiene una actitud muy ya diferente. Petro ya se radicalizó totalmente frente a los Estados Unidos. A diferencia de Lula, que en vez de pelear, pues fue y se reunió con él. Le dijo, venga, ¿por qué no invierte aquí en Brasil? Pero además ya se puso del lado de Maduro totalmente. Lula volvió a hablar ayer a propósito con el presidente Trump, ¿no? Así que la actitud entre actitud de Lula y Petro son muy, muy diferentes. Pero bueno, Felipe, para quien quiera opinar, no voy a hacer el sondeo, Felipe, de quién está de acuerdo con que Estados Unidos nos invada. Me parece que sería una pregunta, la verdad, un poquito... No hay sea que se despierte el jaguar. El presidente Petro, el presidente Petro está otra vez con el cuento del jaguar. ¿Qué la es cuenta una es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales. Para quien quiera opinar, la amenaza la hace desde Washington el presidente Trump, que dice que cualquier país que trafique droga está sujeto a ataques, lo estoy citando entre comillas, y menciona a Colombia, y dice que Colombia es un país productor de cocaína, que tiene plantas de fabricación de cocaína y que le vende cocaína a los Estados Unidos. Señor Aurelio. Néstor, congeniar con que cualquier poder extranjero invada, atropella nuestro país, desarrolla acciones militares extranjeras sobre nuestro país, no es una tontería, es una actitud apátrida. Y apátrida lo digo porque yo sí creo en la defensa del país, creo en la soberanía nacional, creo que estos países no progresan porque han sido humillados, atropellados y oprimidos por una potencia extranjera, especialmente por los Estados Unidos. Y Trump no va a venir a reforzar eso. Los colombianos, que debemos ser patriotas, debemos rechazar incluso cualquier amenaza, cualquier bocanada, bravuconada de Trump. Hay que rechazarla de plano si queremos este país de verdad. Este país lo tenemos que resolver entre nosotros. Acabar con el narcotráfico, Felipe, en Colombia, esto es acabar con los daños, lo tenemos que acabar entonces entre nosotros. Entonces vámonos a la Plaza de Bolívar a gritar gringos go home. Sí. Bueno, Felipe. Bueno, como en los años 60. Pero hipotéticamente, Felipe, usted piensa esta discusión que estamos teniendo aquí. ¿Usted se imagina esta discusión a nivel nacional que Estados Unidos metió un pues sería interesante. Sería interesante. ¿Se acuerda de las bases? No se va a dar porque yo no creo que Trump se va a meter en Colombia, pero interesante sería. ¿Cuál es el problema de que haya este tipo de debates públicos? ¿Cómo que cuál es el problema? Pero miren, Néstor, a usted no le tocaron, perdóneme Héctor, le pregunto una cosa, Felipe. ¿Usted no se acuerda la discusión de la base de Estados Unidos en el Pacífico? En Juan Chaco, en los ladrilleros. ¿Se acuerda? Y cuando vinieron los gringos a construir una escuela en el gobierno de Gaviria, ellos armaron un libro. Escribiendo un libro para defender la decisión del gobierno de permitir esa cooperación militar, porque pues evidentemente la reacción era muy grande, la declaración del Consejo de Estado entonces pues daba prácticamente pero para cosa que tumbaran al presidente. Una cosa es la cooperación militar, pero digo, que era esa base militar. Claro, y otra claro, cosa, pero lo que le estoy diciendo es que siendo esa cooperación generó semejante discusión, una reacción institucional del Consejo de Estado, como le estoy diciendo, era que era una cosa, prácticamente una acusación contra el presidente de la República de entonces, el doctor César Gaviria, ante la comisión de acusaciones. Pero Néstor, déjeme decir un par de cosas. Una es que yo sí creo, como alguno de los compañeros dijo, en realidad yo sí creo que la intervención va a ser política y ese no es un tema menor. Yo lo he mencionado ya un par de veces aquí y he estado como detrás, digamos, de ver cómo es que Trump está interviniendo en los distintos países de América Latina y yo no tengo duda que esa es una variable que vamos a tener que considerar para las elecciones, que ese es un jugador adicional en las elecciones y tenemos que prepararnos para eso. Me parece que la gente no está preparada para eso. Digo, la gente, los analistas, los candidatos, los partidos, en fin, los actores políticos no están preparados para una declaración de Trump
a favor de alguno de los candidatos, cualquiera que sea. No le voy a decir si el doctor Pinzón, para no meterme en esa discusión si es él o no, pero cualquiera que sea. Pero yo no tengo duda que eso va a pasar. Y ese es un hecho nuevo muy relevante, yo le pregunto, para bien o para mal, para bien o para mal. Yo no sé si la gente votará por el candidato de Trump o contra el candidato de Trump. Yo le he escuchado su hipótesis. Déjeme preguntarle a Juan Camilo, que habla en Washington con fuentes, con gente de la Casa Blanca, con gente del Congreso. Juan Camilo, esta hipótesis de Riveros, que tiene mucha gente en Colombia, de que Juan Carlos Pinzón, que no marca bien en las encuestas, es el candidato del gobierno de Estados Unidos, ¿tiene algún fundamento? Néstor, bueno, yo el lunes no estuve, pero a mí me escribieron una persona que los escucha ustedes del Departamento de Estado y me dijo, eso que están diciendo de Pinzón es una pendejada. Yo prendí el radio, eché para atrás en la señal de YouTube y escuché que estaban diciendo que Juan Carlos Pinzón es el candidato de Marco Rubio. Entonces, pero Néstor, pero no importa si es una pendejada o no. A usted le parece, por eso solo yo le estaba diciendo, Héctor, por eso le estaba diciendo, Héctor, déjeme decirle esto. ¿A usted le parece una tontería lo que dice Felipe? En Washington les parece que lo que usted dice es una pendejada, que no es cierto que Juan Carlos Pinzón sea el candidato del gobierno o de la Casa Blanca, ¿ok? Néstor, pero yo tengo una pregunta. Perdóneme, Felipe, ¿Por qué no protestaron igual? ¿Por qué no protestaron igual cuando el gobierno de los Estados Unidos ayudó a capturar y a matar a Pablo Escobar? Pero perdóneme, Felipe. ¿Y por qué no puede hacer lo mismo con alguien Mordisco y con todos esos narcotraficantes? Héctor, porque es diferente, Felipe, es diferente una operación de inteligencia militar a meter con colaboración. Claro, una cosa es la colaboración. Señor Trump, el presidente Trump no ha dicho que se va a venir a meter aquí a bombardear a no sé quién. No, ha dicho Colombia tiene fábricas de cocaína y hay que... Porque el presidente es Petro, que tiene una pésima relación con el presidente Trump, que no hay cooperación y entonces solo se fortalece desde la confrontación. Que cualquier país que produzca droga está sujeto a ataques. Cualquier país, fue lo que dijo el señor Trump. Señor Héctor, para terminar. Darle el tema y lo dije. Sí, independientemente del nombre de Pinzón, está bien, no voy a dar esa discusión pues porque nos quedamos en si sí o no, no importa. Pero, ¿qué hace pensar? En cambio, lo de Pinzón supongamos que es una pendejada, pero ¿qué nos haría pensar que Trump no va a intervenir en las elecciones de Colombia, sí, que es un país tan importante para él, por todas las razones, pero especialmente por el vecindario con Venezuela, porque Juan Camilo se lo preguntó al señor Whitaker, y claro que el señor Whitaker dijo, pues sí, claro que hay una diferencia. Obviamente si en Colombia hubiera un gobierno que fuera aliado del presidente Trump, pues evidentemente tenía un camino mucho más fácil para intervenir en Venezuela. Tener un gobierno pues contrario al presidente Trump como el del presidente Petro, pues es un obstáculo para esa intervención y por lo tanto al gobierno de los Estados Unidos por supuesto que le interesa tener un gobierno aliado, pero además es que la manera como lo ha hecho Néstor en Honduras es una cosa, yo he seguido eso paso a paso, es una cosa increíble, todos los días da una declaración, presiona al Consejo Nacional Electoral porque el candidato que él apoya iba ganando, pero en el conteo empezó a perder y ayer amenazó a Honduras y ayer amenazó a Honduras con el tema de que estaban cambiando el resultado. Entonces, ¿por qué creemos que con Pinzón o sin Pinzón o con Pedro Pérez, con quien sea, Trump no se va a meter en las elecciones de los Estados Unidos? ¿Sabe qué dice la encuesta Inbamer sobre la favorabilidad de Donald Trump? ¿Cuánto? ¿La Colombia opina? ¿Cuánto? El 89% de los encuestados conoce a Donald Trump. El 31% tiene una imagen favorable del presidente de Estados Unidos, el 52% tiene una imagen desfavorable. Pero es que no necesitamos ni siquiera que sea Trump el que quiere meterse aquí en Colombia. Hemos visto el besamanos de varios candidatos de la derecha en Washington. Vimos a la candidata Vicky Dávila, vimos al señor Miguel Uribe Londoño allá haciendo audiencia con los senadores, con los representantes que claramente han tenido unas posiciones bastante beligerantes defendiendo la posición intervencionista de Trump. Sorprendentemente, y cuando un había candidato liberal de la izquierda, cuando se la pasaban en Washington, Gustavo Petro e Iván Cepeda no decía nada.
sorprendentemente, un candidato liberal como Juan Manuel Galán ayer salió con un trino bastante desafortunado, pues justificando el intervencionismo de Trump. Sí, pero ya hoy salió con otro. Entonces, esa mentalidad colonial de muchos candidatos en Colombia les va a salir muy cara. No escuchó, porque los no colombianos, escuchó a diferencia de los candidatos, son dignos. Cuando había besamanos de la izquierda, ese pedacito no lo escuchó, ¿cierto? Sí, claro, Colombia, encabezado por Gustavo Petro. Y por así es. Pero en Colombia, Néstor, pero permíteme, Aurelio, para terminar, Aurelio, en Colombia no necesitamos un cambio de régimen. En Venezuela sí, en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay dictadura, en Venezuela no hay instituciones, no hay corte constitucional, no hay medios de comunicación independientes. En Colombia tenemos una democracia que funciona y que deberíamos ser nosotros, los colombianos, los primeros. Permíteme, Aurelio, deberíamos ser los primeros en hacer defender nuestras instituciones independientes los colombianos. Y pareciera que aquí nos parece normal que venga el presidente de los Estados Unidos a decidir quién es el próximo presidente de Colombia. No, en Colombia se necesita un cambio de gobierno, no un cambio de régimen. Me hace caer en cuenta de algo que se escandalizan. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal de la posible intervención de Donald Trump y de Estados Unidos en las elecciones, pero no dicen mucho algunos sobre la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, socio de Nicolás Maduro, en Colombia, reunido con Ernesto Samper y en las últimas horas con el Frente Amplio. Sí, pero ¿y eso qué tiene? Claro, metiendo cuña aquí en el país, correcto. Entonces, ¿les parece intervencionismo Trump y no les parece intervencionismo Zapatero? Ricardo, dígale a su oyente que una cosa es un operativo militar y lo otro es una visita que ha habido siempre en la historia. Estamos hablando de intervención política. Son las 8:28. Yo le digo, la última, Aurelio. Néstor, yo prefiero un presidente aliado con Trump que aliado con mordisco. Yo sí le quiero recordar a Felipe que perteneció al gobierno de Barco, que cuando el golpe de Panamá, el canciller Julio Londoño Paredes sacó en Panamá, el golpe de Noriega, cuando el canciller Julio Londoño Paredes sacó una nota oficial de protesta. Y retomo lo de la nota oficial de protesta para poner en ridículo lo de Petro. Es que esto no se contesta por Twitter, señor Petro. Esto no se contenta con que voy a despertar el jaguar. Es una ridiculez. No, el gobierno colombiano está en mora de sacar una nota oficial de protesta por las bravuconadas de Trump, sean o no sean. La sacó anoche. Hubo ayer nota de la Cancillería. Pero también dicho eso, a mí me parece que hay que resaltar que es mucho mejor para Colombia y para los intereses nacionales tener una buena relación con Estados Unidos, de cooperación y salvaguardar 200 años de historia de amistad y no ponernos ahora de exceso de nacionalismo porque sencillamente estamos siendo instrumentalizados por el discurso petrista. No, es claro que obviamente es mejor que Colombia tenga una buena relación con los Estados Unidos, eso es claro, y ojalá el próximo gobierno trate de tener una relación. La utilización del presidente, Héctor. Claro, pero ya estamos en ese punto, María Consuelo, y lo va a seguir utilizando. A propósito de la intervención de María Consuelo, de la primera, de cómo favorecería eso, digamos, a la tendencia política del presidente Petro, le doy un dato que no hemos mencionado aquí y que es muy importante. El presidente latinoamericano más lambón con Trump es el presidente Noboa del Ecuador. Es un lambonzazo. Y convocó un referéndum o un plebiscito, como se llame, no sé bien, pero fue un referéndum en el cual la primera pregunta era si se eliminaba de la Constitución ecuatoriana la prohibición de bases militares extranjeras en su territorio, porque Correa metió eso, 78% en contra, lo cual quiere decir que evidentemente en la mayoría de los países latinoamericanos la injerencia política de Trump termina produciendo un efecto negativo en contra de quienes él apoya. Eso fue Ecuador, eso no es toda América Latina. El candidato de Trump, de Milei, también había ganado hace un mes. La mano de Trump es impredecible, la mano de Trump también lo es. 8:31 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.